Ahora nos toca el capítulo 9 y nada más para recordar un poco en el capítulo 8, algo de lo más relevante. En el versículo 39 dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, no se entiende, no está claro si se refiere a cuando es sumergido en el agua y cuando salen del agua, porque dice cuando subieron del agua, o sea, puede entenderse de que es cuando sale una vez que fue bautizado y que en ese momento es arrebatado Felipe. Puede ser eso o puede ser el hecho de que ya sube del agua y en lo que van a la carroza, o sea, salen del agua y empiezan a caminar hacia la carroza, es arrebatado Felipe. Como quiera que sea cualquiera de estas dos interpretaciones, es algo sobrenatural y es algo que debió haber impactado a cualquiera. Y sin embargo, la Biblia no dice nada al respecto de que el etíope se haya quedado así con el ojo cuadrado, no de que, wow, ¿dónde estás, Felipe? O sea, no dice nada. El milagro de que haya desaparecido Felipe, que haya sido arrebatado por Dios, no fue tan impactante como lo fue el hecho de que entendió que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador del mundo. Eso lo impactó realmente porque dice que él subió, no le vio más, siguió gozoso su camino. Seguramente él venía con un corazón ardiendo de gozo y de las ganas de poder ir a compartir a su nación, a su gente ahí en Etiopía. No es la primera vez que sucede esto, sucedió con los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan que hablábamos en Lucas 24 que los discípulos de Emaús no reconocían a Jesús hasta que fue partido el pan? Y en el momento que fue partido el pan, fueron abiertos sus ojos y Jesús desapareció. Pero no fue la desaparición de Jesús lo que hizo que ardiera sus corazones, sino la palabra que les habló Jesús y el entendimiento de que Jesús había resucitado, de que Jesús cumplió todas las profecías del Cristo y que Él era el Cristo. Eso los llenó de gozo, no la desaparición de Jesús. Lo mismo con el etíope, cuando Felipe es arrebatado, no le causó acá gran cosa como lo produjo el entendimiento del Evangelio. Y en el capítulo 9 vamos a ver el mismo caso, pero ahora sí al revés, con Saulo, que ahora no fue que desapareció Jesús, sino al revés, que se apareció a Pablo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar el versículo 1, Hechos 9:1. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense cómo se les llamaba a los primeros cristianos. No se les llamaba cristianos, se les llamaba a los del camino. Aquí está en C mayúscula, si se dan cuenta. Cuando está en C mayúscula se está refiriendo a Jesús. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces o es patadas también, o sea, darle una patada a un aguijón, pues no te va a ir nada bien, ¿verdad? Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vamos a poner una pausa aquí. Vemos en este pasaje que acabamos de ver, sobre todo el versículo 6, cómo es que Pablo venía respirando amenazas de muerte contra los cristianos, o sea, venía con un odio, con un celo de su religión y de todo lo que él tenía grabado en su corazón. Y cómo es que en el versículo 6, ante esa aparición, su vida dio, a partir de este punto, su vida dio un giro de 180 grados. Ahora, a mí se me enseñó, no sé si a ustedes, pero a mí me lo enseñaron, de que la conversión de Pablo fue porque se le apareció Jesús. O sea, estamos hablando de una aparición de entrada, y ya lo hemos hablado en otros estudios, ¿no? Una aparición no es cualquier cosa, no es algo que se ve todos los días. Yo creo que si cualquiera de nosotros tuviera una aparición, no dormiríamos en 3 días tal vez, ¿no? Porque no es cualquier cosa una aparición.
sea, era Jesús. Entonces, a mí se me enseñó de que la conversión de Pablo, de esos 180 grados de amenazar o de odiar a los cristianos, ahora se pone al servicio del Señor. ¿Qué quieres que haga? Y a mí me enseñaron que fue por precisamente el haberse topado con Jesús, que la presencia divina de Jesús, su resplandor, ahora sí que toda su gloria, fue lo que transformó a Pablo. Pero esa es una interpretación errónea, mis amados, totalmente errónea. ¿Por qué? Porque nunca habla Pablo de donde esa aparición. Cuando él predica el Evangelio a lo largo ya del libro de Hechos, nunca habla de la aparición de Jesús. Ah, sí, se me apareció acá. Como lo haría a lo mejor cualquiera de los pastores. Les había comentado el otro día de un pastor que de Bolivia, creo que tuvo un accidente, iba en una avioneta, se estrelló en la sierra y este pastor fue el único que sobrevivió y estaban todos los demás muertos y él con la cabeza abierta en medio de la selva dijo, no, aquí ya, hasta aquí llegué. Y cuenta que se le apareció Jesús, que lo sanó de la cabeza y que la libró. ¿Y saben qué? Todo el tiempo habla de eso, no habla de otra cosa este hermano. Y se la pasa hablando del milagro que recibió y que de que vio Jesús y de que vio a Jesús y miren la cicatriz y le enseña todo el tiempo y no lo sacas de ahí. Entonces vemos esa tendencia humana, ¿no? A desviarnos, a desenfocarnos de lo verdaderamente importante. Pablo nunca habla de esa aparición solo cuando fue arrestado e interrogado. Pero cuando entra en las sinagogas, ¿qué es lo que hablaba? Declaraba con las escrituras a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Qué fue lo que realmente transformó a Pablo de ser un perseguidor que odiaba a los cristianos a ser el principal propagador? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se le aparece Jesús y le pregunta, ¿quién eres tú? La respuesta de Jesús, vean en el versículo 5 lo que dice. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le está diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy Jesús, le está diciendo. Ahora, si alguien sabía de las profecías de que iba a venir el Cristo, de todo lo que apuntan los salmos, los profetas, el tabernáculo, las fiestas, los muebles, todo el Antiguo Testamento, si alguien sabía de las profecías del Cristo que iba a aparecer ante su pueblo y traer la salvación, era Pablo. Pablo sabía, él era un erudito, era un estudioso, era un hombre con mucha preparación. Entonces, cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, en su mente, él conectó. Ah, entonces Jesús es el Cristo. Él recibió en ese momento esa revelación de que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías del Cristo. Y por eso es que inmediatamente empezó a predicar que Jesús es el Cristo. Entonces, los judíos de la época de Pablo, así como los judíos hoy en día, sí creen en el caso de Pablo, ya había creído en Jesús como el Cristo, ¿no? Pero antes de la aparición, los judíos sí creen en el Cristo. Los judíos de hoy siguen esperando al Cristo, siguen esperando al Mesías y no aceptan a Jesús, no lo conectan con Jesús. No, ese fue un charlatán y ya, ¿no? O sea, nosotros seguimos esperando al Cristo. No lo conectan con el Jesús del Nuevo Testamento. Y la iglesia de hoy en día, la iglesia evangélica de hoy en día, no conecta a Jesús con el Cristo del Antiguo Testamento. Creo que todos nosotros estábamos en esa posición. Fue hasta que recibimos el mensaje que vino a traer Josías, cuando él lo recibió en Corea, todo nos abrió el entendimiento y nos dimos cuenta de la profundidad de lo que significa el Cristo, el profeta, sacerdote y rey, todo lo que implica, ¿no? La solución al problema fundamental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el caso de Pablo fue muy importante porque fue el instrumento que Dios usó para predicarle a los judíos, a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes y hasta al mismo emperador. Desde un principio en su llamado, que ahorita lo vamos a ver, fue llamado para eso. Y si alguien tenía que predicar en las sinagogas, porque no cualquiera predicaba en una sinagoga, tenía que ser alguien preparado. Y Dios le plació levantar a Pablo.
Ahora, antes de seguir, vamos a ver algunos aspectos de Pablo, ahorita que ya estamos tocando a este varón de Dios. Sin duda alguna, el personaje más importante del Nuevo Testamento por su intensidad, por su radicalidad, por su valentía, un personaje fascinante, un personaje modelo y mucho más, aparte de Jesús, porque obviamente Jesús es el primero, pero aparte de Jesús, alguien impactante por lo que hizo, por todo su ministerio, por todo, fue sin duda alguna el apóstol Pablo. De hecho, podríamos decir, estamos predicando o viviendo el Evangelio de Cristo en conjunto con la teología de Pablo. O sea, son dos cosas que se complementan. No nada más es el Evangelio de Cristo el que resolvió el problema fundamental, sino que además enriquecidos con la teología que Pablo recibió directamente de Jesús. Entonces, Pablo fue único en experiencias, único en testimonio, único en revelaciones, único en conducta y único en evangelismo. O sea, es el evangelista, pero jefe de todos los que existieron en el Nuevo Testamento y yo creo que en la historia. Ahora, podríamos decir que las credenciales adecuadas precisamente de un fiel discípulo es tener el Evangelio de Cristo y la teología de Pablo, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos en tres aspectos de la vida de Pablo. Número uno, como lo acabamos de ver, fue su conversión. Su encuentro con el Señor Jesús fue único y podemos ver 6 puntos importantes de esta conversión o de este encuentro que tuvo Pablo con Jesús, el Jesús resucitado y glorificado. Bueno, el primer aspecto importante de este encuentro que tuvo y de su conversión, que va de la mano, es que en todos los relatos donde Pablo habla acerca de su conversión, en todos, lo podemos ver en Hechos 9, que es lo que estamos viendo, lo podemos ver en Hechos 22 y en Hechos 26. En estas tres ocasiones en las que se narra la conversión de Pablo, en ninguno de estos tres relatos de su conversión vemos que haya hecho una oración de fe, ni que haya aceptado a Jesús en su corazón, o que haya extendido las 4 leyes espirituales, o que alguien lo guió a repetir la oración del pecador, como se usa hoy en día. En ningún momento lo vemos. Mis amados, eso viene de los gringos. Eso es moderno, eso no viene en la Biblia. Y lo estamos viendo con Pablo. El hecho de decirle a las personas, recibe a Jesús en tu corazón y ya lo hiciste, no, eso no es cierto. Porque nos estamos saltando un requisito, los requisitos que dio Jesús en Marcos 1:15, arrepentimiento y creer en el Evangelio. Entonces, el hecho de que reciban o repitan una frase, y miren, ¿saben qué? Luego repiten la frase y ni siquiera entienden lo que dicen. O sea, eso no garantiza ni una conversión y no es el modelo bíblico. Y lo empezamos a ver ahorita con los relatos de Pablo, de su conversión, que en ningún momento hizo una oración de fe o que se subió al altar y alzó la mano, o sea, nada de eso, sino que Pablo cumplió los 2 requisitos para la conversión como judío. Acuérdense, esto es importantísimo. Los 2 requisitos para la conversión del judío, acuérdense mucho de esto, por favor, grábenselo, mis amados. Los 2 requisitos para la conversión del judío son, número 1, creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo el trasfondo religioso, ceremonial, histórico, o sea, ellos entienden el término Cristo. Entonces, ellos necesitan entender que Jesús es el Cristo, número 1, y número 2, el arrepentimiento. Y aquí lo vemos con Pablo, vemos un arrepentimiento de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque inmediatamente abandonó su religión, abandonó el judaísmo, abandonó sus planes de perseguir a los cristianos y encarcelarlos, abandonó todo eso. Y acuérdense, arrepentimiento significa cambio de mente. No sé si sabían eso. El verdadero significado etimológicamente, ¿qué significa arrepentimiento? Es cambiar de mente. O sea, dejar de pensar lo que estaba pensando, dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y aquí lo vemos en Pablo. O sea, él entendió que Jesús es el Cristo, inmediatamente dijo, no, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, dejó todo el plan de persecución, dejó todo. Fue radical su cambio. Y con esto podemos aprovechar para recordar
que no basta solamente el arrepentimiento para la salvación, porque para los gentiles es al revés, acuérdense, para los judíos es creer que Jesús es el Cristo y arrepentimiento. Y esto lo vemos también en los discursos de Pedro. Vamos rápidamente a Hechos 2, versículo 36. Cierra Pedro su discurso ante los judíos, ante los asesinos de Jesús. Les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. O sea, así cierra su discurso. Y les hizo ver que Jesús era el Cristo, el que ustedes mataron. Y dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O sea, ahí viene ya el segundo requisito. Entendieron primero que ellos habían matado a Jesús el Cristo y después viene el arrepentimiento. De hecho, también lo vemos en el capítulo 3, versículo 17. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia os habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Ahí está. Estaba escrito y ustedes saben que el Cristo profetizado tenía que padecer. Y fue a manos de ustedes. En otras palabras, les estaba diciendo eso. Así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos. Ahí está el segundo requisito otra vez. Entonces, el modelo para los judíos es creer que Jesús es el Cristo y el arrepentimiento. Pero para los gentiles es al revés. Y esto lo dijo Jesús en Marcos 1:15. Acuérdense, él estaba en Galilea y la Biblia le llama Galilea de los gentiles. Era una ciudad al norte de Israel donde estaba llena de gentiles y Jesús proclamó estas palabras: el reino de los cielos ha venido. Así es que arrepentíos y creer en el evangelio. O sea, es al revés. Mientras con los judíos es cree que Jesús es el Cristo y arrepiéntete, con los gentiles es arrepiéntete y cree en el evangelio de Cristo. Es diferente. Así es el modelo bíblico, mis amados. Y de hecho, vemos que Pablo sí lo hizo también. Entonces, bueno, vamos a ver el punto número 2. El punto número 1, vimos que en todos los relatos de la conversión de Pablo no aparece la repetición de la oración del pecador, ni de que pasen al altar y levanten la mano y ya le dicen no, nada. Es a través de los dos requisitos. Punto número 2, el cambio de Pablo fue radical. Esto enseña que la conversión es en un momento. O sea, no es un proceso. La conversión es un momento. Lo que sí es un proceso es la santificación. Eso sí. ¿Por qué? Porque traemos moldes, porque traemos un montón de cosas todavía enmarañadas ahí en nuestro corazón que hay que romper, y solamente a través de la palabra, la oración, el estudio, todo esto es que uno va a ir cambiando. Pero la conversión es un instante. Y aquí lo vemos en Pablo. El proceso, recuerden, es la santificación. Entonces, si alguien dice que se ha convertido, pero sigue practicando viejos malos hábitos, y durante mucho tiempo, entonces no ha cambiado. Entonces no hay una conversión, más bien fue moralizado, si acaso. Y la evidencia más grande de alguien que se ha convertido es cuando rechazas el pecado que antes amabas. Y cuando ahora amas las cosas que antes rechazabas. Ya no puedes pecar igual, ya no pecas a gusto, ya te duele. Ya se contrista tu espíritu, o sea, te sientes mal, te sientes sucio porque pecaste. Esa es la evidencia de que realmente eres un convertido. Ahora, punto número 3 en la conversión de Pablo. El cambio de doctrina de Pablo también fue radical. O sea, acuérdense, esta es otra evidencia de la conversión, cuando uno empieza a abandonar las cosas erróneas doctrinalmente hablando. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque a lo largo de nuestra vida cristiana, bueno, en mi caso personal así fue. O sea, yo aprendí el cristianismo de una manera equivocada. Creo que todos hemos crecido en iglesias donde enseñaban cosas equivocadas y todo esto. Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a escuchar, porque de hecho Pablo también lo dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Y desgraciadamente, por no conocer bien la palabra, recibimos doctrinas que hacen raíz en nuestro corazón y que luego no queremos soltar. Y acuérdense que la Biblia es un libro multidimensional.
Hay muchas cosas que en verdad, esto lo creí por años y ahora me doy cuenta que está mal. Pablo hizo un cambio radical de doctrina, o sea, él era un erudito, acuérdense, él conocía las escrituras y él dice al respecto que eso ya ahora es basura. Todo lo que había aprendido con Gamaliel ya es que ya no es eso, ahora es el evangelio, porque el evangelio es la culminación de todo, es la revelación de todo, es la columna vertebral de la Biblia. Entonces, todo apunta al evangelio y una vez empezamos a entender el evangelio, nuestra mente empieza a abrirse, empezamos a tener una perspectiva diferente. Bueno, por lo menos a mí me está pasando, yo creo que ustedes también, ¿no? Empezamos a entender cosas que antes no entendíamos, ahora es mucho más amplio el conocimiento, obviamente el fruto, ¿no? El gozo, la revelación, empezamos a entender cosas. ¿Y por qué? Porque también acuérdense que el ministerio del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Entonces, cuando Dios ve que nuestro corazón está alineado a su deseo, hay un anhelo de conocerle, hay un anhelo de servirle. Cuando ponemos en primer lugar a Dios, por supuesto que Dios empieza a abrir las puertas, empieza a abrirnos el entendimiento y nos empieza a guiar a toda verdad. Entonces, cuando empezamos a conocer toda la verdad, porque así lo dice Jesús, toda la verdad, obviamente doctrinal respecto a la salvación, pero cuando empezamos a entender todo esto, obviamente nos vamos a dar cuenta, vamos a empezar a discernir el error de la mentira. Esto estaba mal. Entonces ahora vamos a ampliar el conocimiento, ahora vamos a abrazar la verdad. Y así lo hizo Pablo. O sea, él no dudó, pero ni un pelo. O sea, él totalmente entregado al Evangelio a demostrar que Jesús era el Cristo. Y vaya, vaya que si lo entendió, porque a partir de ahí, en todo su ministerio fue que empezó a escribir las cartas. Y las cartas del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, son una bomba atómica, mis amados. O sea, realmente, inclusive nos podríamos quedar solamente con el libro de Romanos y vivir una vida cristiana. Así de plano. El libro de Romanos es el libro por excelencia, el más importante de toda la Biblia. Fíjense a qué nivel llegó Pablo de entendimiento y Dios le abrió la revelación, o sea, hasta se lo llevó al tercer cielo, sí sabía, ¿no? Por ahí viene en Corintios, ¿no? Cuando explica todo eso. Pero bueno, el cuarto aspecto de la conversión de Pablo fue su compromiso total en darle la prioridad a Dios. O sea, él puso desde el principio en primer lugar a Dios. Y se acuerdan que estuvimos viendo que dice él en Hechos 20:24, dice, de nada cosa hago caso, sino que está fija mi visión a la misión que Dios me dio. No había nada que detuviera a Pablo. Así le dijeran, te vamos a encarcelar, encarcélenme, te vamos a azotar, azótenme, te vamos a matar, pues ni modo, ya sé a dónde voy, adiós mundo cruel, hasta me hacen un favor. O sea, él no tenía temor de nada, él estaba bien enfocado en el deseo de Dios. No había nada que le moviera el tapete, o sea, él estaba firme en la roca, ¿no? Y obviamente vemos cómo es que él le dio la importancia a Cristo, o sea, Cristo era su preeminencia. La religión y el cumplimiento de la ley era lo que ocupaba el corazón de Pablo antes. Una pregunta reflexiva, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? O sea, ¿qué lugar ocupa el deseo de la evangelización en tu vida? Acuérdense, en una ocasión nos ilustró Josías un diagrama donde está nuestro yo, nuestro corazón, y encima capas. Y aquí está la familia, aquí está mi trabajo, aquí está esto, y en la capa de hasta arriba está el evangelio. Están las cosas de Dios. Y cuando vienen los dardos, cuando vienen los ataques, ¿qué es lo primero que ataca y lo primero que soltamos? Pues el evangelio y las cosas de Dios. Y empezamos a preocuparnos y empezamos a esto y aquello, perdemos de enfoque. Pero el evangelio, el deseo de compartir el evangelio y hacer discípulos debe de ocupar el trono de nuestro corazón. Debe ser lo primero, como lo hizo Pablo. No escatimó nada, no le importó nada, ni que lo apedrearan, ni que naufragaran, ni que lo azotaran, ni que lo encarcelaran, ni que se burlaran de él, ni la escasez, ni que tuvo frío, desnudez, estuvo náufrago toda una noche, o sea, todas estas cosas, ¿cómo les llama Pablo ahí en 2 Corintios? Dice, esta leve tribulación. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en el galardón. Si tu vida, tu familia, o tu negocio, o tu prosperidad, o tu matrimonio, tus estudios, o lo que sea, es tu prioridad, entonces no eres discípulo de Jesús. Perdónenme por decírselos, pero así lo dice la palabra. Si no te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Ahora, no quiere decir que tengas que abandonar a la familia o el trabajo y todo. No.
Acuérdense, digo, creo que todos somos inteligentes, ¿no? Y entendemos que no se refiere a eso, sino que se refiere a que si es nuestra prioridad, ahí sí hay problema. Otro aspecto también muy importante de la vida de Pablo es que él estudiaba las escrituras apasionadamente, aún antes de su conversión. Estaba metido en las escrituras, ¿no? Y aunque él consideraba todo el conocimiento que tuvo con Gamaliel, ya lo consideró como basura en comparación con el Evangelio, pero realmente él seguía apegado a las escrituras todas las 24 horas, pegado a las escrituras, meditándola, estudiándola, compartiéndola. Esto es algo muy importante porque si no estudiamos la palabra, mis amados, no se conformen nada más con los estudios que ustedes escuchen en línea, lo que sea, necesitan tomarse un tiempo a solas para leer, para que Dios les hable a través de la palabra. Es muy importante tener bien cimentada la palabra. ¿Por qué? Porque sin estudio no creces. Y si no estudias la palabra vas a ser ignorante y no vas a tener armas para presentar defensa ante los argumentos ateos o de las diferentes sectas. Si ahorita alguien les llamara o les mandaran un WhatsApp, se necesita alguien, un cristiano, para un debate que va a haber en la estación de radio ahí con un testigo de Jehová y un ateo. Y quieren que vayas. O sea, ¿podrías ir? O sea, ¿te sientes preparado para ir? No, pues no, que vaya Josías, no, que vaya el Chayo, a ver quién. Mis hermanos, necesitamos todos nosotros estar preparados para eso, en verdad. Y no les quiero decir que hay que estudiar las otras corrientes de la secta, no. Cuando conocemos la verdad, o sea, la palabra, ahí están los argumentos, derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, como dice la palabra. Entonces necesitamos estudiar, dedicarle tiempo verdaderamente de calidad. Necesitamos seguir transcribiendo también. Yo no sé si ustedes sigan transcribiendo, pero hay que hacerlo. Se lo recomiendo que lo hagan con la zurda. Se lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se está durmiendo. El 99% de las cosas que hacemos todos los días ya lo hacemos en automático. El caminar, comer, o sea, manejar, ya todo lo hacemos en automático. Hasta hacer operaciones matemáticas sacamos el celular. Operaciones matemáticas básicas. Cuando antes teníamos que aprendernos los teléfonos, ¿no? Ahorita, a ver, ¿cuántos números de teléfono te sabes? No, hombre, si acaso el mío y a lo mejor el de tu mamá o no sé, tu esposa, ¿no? Pero ya no usamos el cerebro. Entonces, si transcribes con la zurda, el cerebro se va a activar, va a arrojar químicos y como vas a escribir chueco y despacio, se te va a quedar grabado mucho más rápido que si lo hicieras con la derecha, en caso que fueras derecho, obviamente, ¿no? Pero eso, en verdad, hay que hacerlo, hay que ejercitar nuestro cerebro, memorizando la palabra y prepararnos, mis amados, porque un día no va a haber Biblias, tal vez. Allá en Corea, ¿saben qué? Por lo menos la vez que a mí me tocó, ninguno de los maestros llevaba Biblia. Y a mí me sorprendió porque daban toda una cátedra sacando citas de memoria y no llevaban Biblias. Y yo decía, ¿y por qué no tienen Biblias? ¿Por qué? Porque tienen al loco de Kim Jong ahí en el norte, que en cualquier momento se desata una guerra y si no hay Biblias, ¿cómo le vas a hablar a la gente? Por eso toda la tenían aquí en la mente, memorizada. Bueno, no toda, pero sí. Y es lo que tenemos que hacer, mis amados, memorizarnos la palabra. Quinto aspecto de Pablo, que Pablo, antes de la conversión, era un hombre tremendamente soberbio, pero en ese encuentro fue humillado y él fue doblegado. O sea, Pablo se tuvo que tragar su soberbia. Ahora, si uno no se doblega voluntariamente a Dios por soberbio, va a ser humillado. Un día se le cruza el Señor, así como lo hizo con Pablo, o peor aún, esa soberbia va a ser abatida el día que se encuentre cara a cara con Dios, después de su muerte. Y fíjense, es uno de los pecados por los cuales va a venir Dios a juzgar primeramente, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, un día, la soberbia de los ateos, la soberbia de los científicos arrogantes, ¿sí? De los grandes multimillonarios avaros y tacaños, de los políticos poderosos, dictadores, de esos arrogantes artistas y deportistas también multimillonarios que se sienten seguros por su fama, por sus riquezas, por sus logros académicos, por sus empresas. Todo eso, mis amados, va a ser quebrantado un día. Como dice Isaías 2, 11 y 12. Se los leo. Isaías 2, 11 y 12 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida,
y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido será abatido. Entonces, de hecho, en el libro de Isaías, ahí en el capítulo 2 y 3, hace mucho hincapié Dios de que va a venir a aplastar la soberbia. O sea, que en los últimos tiempos, el día que Dios venga de nuevo, el pecado que va a sobreabundar en este planeta va a ser la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia no es nada más ver a la gente de arriba hacia abajo y sentirte acá la gran cosa porque traes un carro del año, traes un Tesla y ves, no, eso no es la soberbia. La soberbia es creer que no necesitas a Dios. Así de sencillo. El significado de la palabra soberbia bíblicamente es creer que no necesitas a Dios, que eres autosuficiente. Qué tremendo está eso, ¿a poco no? Y de hecho Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Si hay algo que Dios aborrece, mis amados, es la soberbia. En resumen, un modelo bíblico de una conversión verdadera la vemos en Pablo. ¿Qué mejor referente que Pablo? ¿Qué mejor referente para comparar nuestra conversión con la de Pablo? Y si hay algo que no ajusta, pues hay que ajustarle, ¿no? Ahora, otra cosa que Pablo también destacó, ya vimos su conversión, todo esto que acabamos de hablar habla de su conversión. Otro aspecto es su doctrina teológica, o sea, el conocimiento revelado. Antes de analizar doctrinas importantes, hay que hacer notar que Pablo no fue a ningún seminario teológico ni a una universidad cristiana, no pagó por un título de divinidades. ¿De dónde lo adquirió su conocimiento? Como dice él, directamente del Señor. Gálatas 1, 11 y 12 dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces estamos viendo que todo lo que había aprendido de Gamaliel, repito, lo hizo a un lado. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo, por el conocimiento del Evangelio. Y esto nos hace ver lo inútil de los institutos bíblicos o seminarios teológicos que no tienen el Evangelio claro. Es increíble. El otro día, también de Paul Washer, viendo un video de él, se entrevistó con estudiantes graduados ya, con doctorados de divinidades y todo esto, y les preguntó qué era el Evangelio. No supieron contestar correctamente, dieron otra cosa. Increíble. Se dan cuenta que sin el Evangelio aún los institutos bíblicos no sirven de nada, son un negocio nada más. Y realmente lo que necesitamos verdaderamente para tener todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, como dice Colosenses 2:3, es tener a Cristo, entender a Cristo, asociar toda la palabra a Cristo. Eso nos abre el entendimiento, nos da la sabiduría. O sea, realmente, si hay institutos que obviamente tengan bien claro el Evangelio, adelante. De hecho, en Juan 9, cuando está el ciego que fue curado, él no tenía ningún instituto bíblico ni preparaciones más, o sea, no tenía nada. Y sin embargo, lo que le dijo al Sanedrín, a los líderes, fue una predicación impactante. ¿Qué les dijo? Antes yo era ciego, ahora yo solo sé que veo. Porque le empezaban a decir, es que Jesús es un pecador, es que Jesús no puede sanar porque es un pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que ahora yo era ciego y ahora veo. Con que entendamos lo básico, quién es Jesús, a lo que vino, el problema fundamental, la solución proveída de Dios, quién soy en Cristo, eso es más que suficiente y con eso ya pueden empezar a predicar, mis amados. Y sin embargo, nadie puede negar la muerte. A ver, tú sabes lo que va a pasar después de la muerte. A cualquiera que te llegue acá, que es intelectual o con lo que sea, tú sabes lo que pasa después de la muerte y te dirán un montón de cosas. Pero tú tienes la respuesta de lo que pasa. Ya para cerrar, de las doctrinas más importantes que Pablo predica. Número 1, y la más importante obviamente, es ante los judíos que Jesús es el Cristo. Eso es lo más importante. Demostrando a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo. A los judíos, a los gentiles, mostrarles la divinidad de Jesús y que Él es juez.
Así lo muestra la Biblia. Y también la pluralidad del Dios de Israel, o sea, la Trinidad. Esas son las doctrinas más importantes que enseñó Pablo, ¿no? Ahora, Pablo defiende, y este es un punto importante, Pablo defiende la existencia del libre albedrío. O sea, que uno recibe por fe, por voluntad propia, el Evangelio. Y el arrepentimiento es algo que viene de uno. Y esto obviamente a veces choca con lo que hemos también aprendido de que fue Dios el que puso. Y sí, Dios puso el encuentro. Acuérdese que antes de la predestinación, esto es bien importante, antes de la predestinación hay un preconocimiento, como dice Romanos 8:30. Entonces Dios sabe quién va a recibir y quién no. Y a los que van a recibir, Él prepara el encuentro. Y Pablo lo dice inclusive en Hechos 26:19, cuando él explica su conversión al rey Agripa. En Hechos 26:19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando está narrando que vio Jesús y todo esto, y él dice: yo no fui rebelde. Esta parte indica que fue su propia voluntad el aceptar y reconocer que Jesús era el Cristo. Y otro pasaje que habla de esto, y todavía es más contundente, es Romanos 5:17, que dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ojo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí está. Otra vez, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, los que deciden recibir el don, los que abren su corazón y los que deciden por voluntad propia recibirlo. Pablo no está diciendo los que fueron elegidos, sino los que reciben. Y esto se complementa con lo que dijo Jesús docenas de veces, docenas: el que cree en mí, o los que creen en mí. Una invitación abierta a los que creen, a esos van a ser los que van a recibir. Y otro punto importante de Pablo, doctrinal, que él enseñó, fue el método de conversión. Repito, a través de las dos condiciones. Porque en ninguna parte de las cartas de Pablo dice que la gente tenga que hacer una oración de fe o repetir la frase de aceptación, el corazón guiada por otro, o las 4 leyes espirituales, o levantar la mano, pasa al altar. Eso no viene en ninguna parte de las cartas de Pablo. Y de hecho la frase más usada, si quieren acompañarme a Romanos capítulo 10, ahora sí, les estaba comentando que es el verso que más se usa para respaldar de que basta creer en Jesús, ¿no? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ah, ahí está en la Biblia, hermano, pero espérame, hay que entender algo muy importante. Para empezar, esto no fue escrito a inconversos. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice hermanos, le está escribiendo a convertidos. Entonces ellos no necesitaban la conversión. Si nosotros leemos en el contexto cuando menciona eso, Pablo está hablando de la dureza de corazón de su pueblo. O sea, en el contexto Pablo tiene un profundo dolor en su corazón por ver a su pueblo justificándose de que ellos por ser judíos ya la hicieron. Él tiene un dolor por eso. Y le está hablando a hermanos, o sea, a gente ya convertida. Entonces, cuando Pablo menciona el verso 9, es el anhelo de Pablo para los de su pueblo que confesaran que Jesús es el Señor. Ese es su anhelo. Acuérdense, está hablando de los judíos. ¿Y cuál es la primera condición para la conversión de los judíos? Creer que Jesús es el Cristo. Entonces, esto no aplica a los gentiles. A los gentiles es arrepiéntete y cree en el Evangelio, como dijo Jesús, Marcos 1:15. Entonces, no lo está dando como un requisito. Y otro argumento a favor de esto que les estoy diciendo es que si así fuera, entonces esto se repetiría en todas las cartas. O el mismo Jesús lo hubiera dicho. Es que ustedes tienen que confesar con su boca para que yo sea, o sea, se repetiría porque es una doctrina de salvación, o salvífica, como se dice. Pero no se repite, nada más lo menciona aquí. Entonces, lo que sí se repite, obviamente, en todos los evangelios y en las cartas de Pablo y todo el Nuevo Testamento, es la culpabilidad del hombre, es la necesidad de ser salvos, el arrepentimiento. Esas cosas sí se repiten.
y esas son las que te llevan a la salvación. Repito, para los gentiles es Marcos 1:15, arrepiéntase y crean en el Evangelio. Y el mismo Pablo respalda eso que dijo Jesús. Y vamos al libro de Hechos, otra vez, capítulo 20, versículo 21. Y aquí está dando Pablo este orden. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, punto número 1, para con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, punto número 2. Bueno, ya para cerrar, la doctrina más importante que Pablo predicó, la más importante obviamente es el Evangelio. Desde los dos enfoques, el enfoque jurídico y el enfoque mesiánico, o sea, para los gentiles y para los judíos.